Hola, hola, soy Albert de padresrebeldes.com y hoy tenemos con nosotros a María Berrozte, doctora en biología, investigadora, madre de 3 hijos y muchas más cosas. Hola María, encantado Hola, de que estés Albert. con nosotros y nada, cuéntanos un poco más sobre ti y a qué te dedicas actualmente. Hola, Albert, muchas gracias. Bueno, de mí poco, poco puedo decir. Yo soy doctora en biología y trabajaba en el área de cardiovascular, haciendo investigación cardiovascular aquí en la Universidad de Zúrich. Aquí hacía un postdoctorado. Pero bueno, me quedé embarazada y por las condiciones, vivo en Suiza, pues las condiciones de vida aquí decidí quedarme con mi bebé en casa. Y ent- me seguía llamando el gusanito de la investigación. Yo no puedo estar sin estudiar, leer, saber algo nuevo. Y mientras estaba aquí con mi bebé en casa, pues hubo dos grandes áreas de la maternidad en las que sentí la necesidad de profundizar a un nivel intelectual, que fueron la lactancia y el sueño, que fueron donde yo me encontré dos grandes problemas. Y eso fue lo que dio lugar con la lactancia. Acabé siendo monitora de la Liga de la Leche, me metí en un grupo de apoyo y bueno. Pero con el sueño no tienes esta herramienta que tienes con la lactancia. Yo veía que había mucha información que, no, que era muy contradictoria. Parecía que todo lo que me decían iba en contra de lo que quería mi bebé, que eso es lo más agobiante de todo, incluso de lo que yo podía querer. Y bueno, por suerte, para cuando yo tuve a mis hijos ya estaban en las librerías libros como el de Carlos González o el de Rosa Llobé, de Dormir sin lágrimas. Y, y gracias a estos libros me di cuenta de ¿no? que en el mundo de los profesionales de la pediatría y de la psicología infantil pues había otras tendencias, que no era solo la dominante de a tal edad tiene que dormir toda la noche y lo tienes que poner a dormir y tal, que estos lo cuestionaban. Desgraciadamente, este cuestionamiento, incluso desde estas dos figuras tan mediáticas, era un poco débil, científicamente hablando. Entonces decidí meterme en lo que es las publicaciones científicas, a ver qué había realmente. Y así llegué a recuperar, bueno, ahora yo creo que tengo más de 800 artículos. En el momento que saqué el libro debía tener unos 600. Estuve 3 o 4 años, 4 años prácticamente, leyendo cada día sobre el tema y profundizado mucho, me pareció fascinante. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención es esta influencia de la cultura sobre la investigación del sueño infantil, que se puede extrapolar un poquito a todo lo que es crianza. Vamos ahora con una cuestión, ¿no?, que nos preocupa a todos los padres y que cuando tenemos hijos parece que nos choca, ¿no? ¿Es normal o natural que un bebé se despierte muchas veces por la noche? Porque parece que todavía hoy nos sorprendemos, ¿no?, de este hecho. Mm, No, es normal. A ver, los bebés nacen, no tienen el circo digo yo, el ritmo circadiano establecido, tienen un sueño polifásico, no monofásico como los adultos, y desde que llegan al mundo después del nacimiento, que de hecho ya dormían en el seno materno, me parece que es a partir de las 28 semanas se empieza a pensar que ya pueden dormir y luego tienen varias fases en las que se nota claramente un desarrollo en su sueño, ¿no? Como Ujú, grandes saltos en el desarrollo de su sueño. Luego ujú, nacen con un sueño muy inmaduro, con unas características especiales, sus fases no son las mismas, solo tienen dos, no son totalmente extrapolables a las de los adultos. A partir de ahí el sueño va evolucionando desde el polifásico hasta el bifásico o monofásico, ¿no? Según se ujú. hacen siestas, ¿no? Los adultos también hacemos siestas, o sea que el sueño monofásico tampoco es que sea el natural y el gran objetivo. Es un sueño al que, bueno, podemos llegar, pero muchas culturas y nosotros mismos muchas veces también. De hecho, nuestro ritmo circadiano está adaptado a dos fases de sueño. Hay un Ujú, momento en el día que los reguladores del sueño o sea, cuando ellos hacen las medidas de lo que es la regulación del sueño, tanto el ritmo circadiano como lo que se llama el regulador homeostático, pues por los niveles que tienen sabemos que tenemos un momento de somnolencia, que es por la tarde. El caso es que el bebé irá madurando su sueño y eso supone una inestabilidad. Al principio, además, como es chiquitito y necesita alimentarse muy a menudo, va a tener sueños cortos para no quedarse sin energía, porque ujú. es necesario que se alimente cada X tiempo. Exacto. Poquito a poquito va consolidando el sueño nocturno. Eh, También a los pediatras les encanta dar edades, ¿no? A tal se consolida, tal. Bueno, pues tengamos en cuenta de que estos números salen de medias.
O sea, tú tienes unos niños, te haces la media y luego ves publicada la media. Y luego el pediatra de tu consulta te dice, no, es que a los 6 meses, no, a los 6 meses de media. Forzar un momento de desarrollo que todavía no ha llegado porque al hijo de la vecina ya duerme 8 horas seguidas, no tiene sentido. El tuyo no, pues bueno, pues no. Que claro, igual hay periodos en el que el niño pues, se despierta muchas veces y luego otros que de repente se despierta Sí, menos. Y luego otra claro, vez vuelve a despertarse muchas veces y dices tú, sí. uy, aquí que esto es normal, aquí qué está pasando. Esto es totalmente normal. O sea, hay momentos, lo que se debería tener en cuenta tal vez cuando una situación de muchos despertares en un niño que ya se supone que debería tener un poquito más consolidado, pues su edad, 2 años, 1 año y medio. Año y medio puede haber una subida de despertares, pero te durará unas semanitas, luego se vuelve a consolidar. Cuando hay una dinámica que puede tener relacionada a una patología, yo creo que se ve. O sea, los padres ya lo ven. Y es muy importante ver no solo cómo duerme, sino cómo está durante la vigilia. ¿Sabes? Si este niño que está durmiendo muy poco o muchas menos horas de lo que en teoría es y con muchos despertares, durante la vigilia está cansado, no come bien, se le ve que no. O sea, tú como padre ves que no. A los 2 años habrá niños que dormirán 8 horas y habrá niños que dormirán 10 horas y habrá algún niño incluso, porque los niños de muy altas capacidades pueden llegar a dormir poquísimo. Es Poquísimo. un consuelo para los padres, por lo menos, ¿no? Bueno, pero imagínate, te están diciendo que la falta de sueño va a afectar al desarrollo cognitivo de tu hijo y tú tienes ahí un Einstein en casa que con 6 horas, yo conozco un caso cercano de una niña de muy altas capacidades que porque la madre es de esta onda y se ha informado bien y se lo ha tomado con mucha calma, llega a hacer caso a, yo que sé, a lo que le dicen y tal, a lo mejor lleva a su hija o está súper agobiadísima porque esta Tío. niña se levantaba a la 1 y se levantaba a las 7 y estaba bien. Ajá. ¿Me entiendes? Y no la podías hacer dormir más. Hay unos estudios, algunos investigadores dicen que el cerebro de estos niños es tan eficaz que lo que un cerebro de un niño normal hace en 8 horas, los suyos lo hacen en 6. Es tan fenomenal durante el día, o sea, nada comparable a un niño que está durmiendo 6 horas y está durmiendo 6 horas porque hay algo que no funciona bien. Exacto. Entonces, lo importante no son las 6 horas, son cómo está el niño. La sociedad y la cultura nos dice que un niño tiene que dormir, pues, a partir, como dices tú, a partir de cierta edad, X horas. Y Mm. digamos que esa tendencia es la que predomina, ¿no? Que, oye, tu hijo no duerme ya 8 horas y por la noche seguidas y sin despertarse. ¿Cómo es posible que se haya extendido tanto esa creencia de que cada niño tiene que dormir unas horas fijas a esa hora? ¿Quién es el Bueno, responsable de eso? Bueno, pues la pediatría de principios del siglo, ¿no? Que era mucho más, no era tan científica, era mucho más dogmática, con un sesgo cultural enorme. A medida que el método científico ha ido estudiando realmente, haciendo estudios clínicos y haciendo estudios grandes de cómo duermen los niños, eh, pues han ido viendo esta variabilidad, han ido siendo conscientes de que esta variabilidad hay que respetarla, de que no se pueden dar. De hecho, las sociedades de pediatría o las sociedades del sueño, cuando dan ahora consejos, y te fijas, el intervalo es muy amplio. Y Ujú. con los recién nacidos ni siquiera te dan unas horas. Hay tanta variabilidad que no pueden dar ni horas los primeros 3 meses. Porque Y está luego más el ajustada. intervalo, sí, el intervalo es bastante amplio. Ujú. Eh, ¿Qué viene? Pues viene del pasado, de que los estudios antes, claro, este método se ha ido desarrollando sobre todo durante el siglo XX. Ujú. Y la pediatría que se practicaba a principios, hacia mediados del siglo XX, era muchísimo más dogmática, ¿no? El médico era ahí y sacaba sus conclusiones de sus observaciones y de sus creencias. Ujú. Y era una ciencia, no era una, bueno, era una pediatría, porque la pediatría no es una ciencia, no Ujú. tanto basada en la ciencia basada en evidencia, sino en las propias creencias culturales, con muchos prejuicios. Ujú. Se pensaba, dices en el libro, María, que, bueno, se pensaba, no, se dice que los profesionales y los padres pensaban que un 25% de los niños tenía trastornos de sueño, ¿no? Bueno, esto Y, es, un número que lo siguen dando. ajá, Lo que pasa es que llaman al insomnio infantil por hábitos incorrectos trastorno de sueño, y esta es uno de los grandes cismas, ¿no? En la pediatría del sueño. Que haya profesionales que todavía lo consideran una patología cuando en realidad no lo es. Es solamente una descoordinación entre lo que es la cultura, las exigencias culturales y la biología del niño. exacto. Digamos que este 25% está representando a los niños que tienen problemas para adaptarse a los determinantes culturales rígidos. De Ujú. decir, ahora te vas a tu cama y te duermes ahí tú solo y no te despiertas. Ujú.
Bueno, pues habrá niños que lo consigan, porque el ser humano somos súper adaptables, por eso estamos donde estamos, por nuestro poder de adaptabilidad, pero hay niños que no lo consiguen. Y no es que estén enfermos, es que por lo que sea no les va bien. ¿Y por qué Claro. tiene que ser el objetivo? Si es un determinante cultural. No va a ser más saludable para el niño dormir solo 8 horas sin despertarse. No lo va a ser. Entonces, hay un 25% de niños que a lo mejor en lugar de forzarlos, lo que podemos ser es más flexibles. Ujú, Porque un determinante cultural lo cambias así. Un determinante biológico no, pero uno ujú. cultural sí. Bueno, por una cama familiar y te metes todos. Y a lo mejor todos súper felices y eso sí que redunda en el bien y en la salud, tanto del niño como del resto de la familia. Los precursores de esta forma de entender el sueño, ¿no? Que como una patología y como que había problemas que había que solucionar, eh, bueno, se popularizaron un método que realmente se conoce como el Stibbil o el Ferber, que es el mismo método, ¿no? Que consistía pues, en enseñar a los padres y a los niños pues, a dormir, según ellos, dejándolos pues, en la habitación solos y que el llanto que se producía, pues que los padres fueran atendiéndolo no, haciendo visitas periódicas a la habitación para ver que no había ningún problema, pero puede tener efecto nocivo dejar llorar al niño y Hombre, yo creo que es sistemáticamente. evidente que puede tener efectos nocivos. Como he dicho, bueno, antes hablábamos sobre el estrés y la respuesta tóxica al estrés. Depende de muchos factores que un factor estresante produzca una respuesta tóxica al estrés en un niño. Pero uno de los factores más importantes y muy determinante es la relación con sus padres, con su núcleo familiar más cercano, si lo sostiene suficiente o no en el manejo de este estrés, ¿no? Esto se ha demostrado con los niños en las catástrofes y tal. Por eso cuando los defensores de estos métodos dicen, por dejar llorar, esto no es comparable a los niños abandonados en un orfanato que se está comparando, no sé qué. Bueno, es comparable y no es comparable. Habrá niños que porque pasen media hora llorando, no porque han sido abandonados a su padre, yo qué sé, por una situación como ya te explicaba, he tenido una mastitis, no me puedo levantar de la cama, mi bebé está allí llorando, no me puedo levantar porque es que si me levanto me caigo porque tengo 40 de fiebre y a lo mejor la abuela que se encargaba del niño está un poquito lejos y no se ha dado cuenta y no la puedo avisar. Mi hijo está llorando un cuarto de hora. Bueno, Ujú. no es lo mismo que regularmente coger al niño, meterlo, y ni siquiera a edades más grandes, que ellos saben que tú lo estás haciendo voluntariamente, te estás yendo voluntariamente, le estás imponiendo esto en según qué relaciones padres-hijos, esto podría ser una respuesta tóxica al estrés, o sea, generar una respuesta tóxica al estrés. Lo que quiero decir es que no se puede simplificar y decir, por dejarle llorar 10 minutos, 20 minutos, media hora durante una semana, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No se ha demostrado que no pase nada. Ellos han hecho unos estudios de Hitchcock, una investigadora australiana, el grupo de investigación de ella sacó 3 o 4 estudios diciendo que demostraba que no había efectos hasta los 5 años, me parece que era el último estudio. Bueno, cuando miras el estudio ves que no están mirando realmente la aplicación de un método y que no saben ni siquiera qué hace el grupo control, no controlan el grupo control, o sea, simplemente comparan un grupo de padres a los que una enfermera les ha enseñado el método Ferber y otro método que no es exactamente el mismo, o sea, combinan dos métodos, y otro grupo que no recibe ninguna enseñanza. Y entonces ven que los niños de los dos grupos ni tienen diferencias en la calidad de sueño para los 5 años, o sea, no tienen ni efectos ni positivos ni negativos en ellos. Pero es que, bajo el punto de vista de muchos otros investigadores, dicen, en este estudio no se ve si no tiene efectos negativos, porque no sabes qué hace el grupo control. En una sociedad que hasta el 90% de los pediatras te puede estar aconsejando el método Ferber, tú no sabes si en los niños del grupo control también están aplicando el método Ferber. Claro, si no les das instrucciones, lo más probable es que hagan lo que les han dicho que es... Exacto, o que se compre el libro en la librería. ¿Y quién es el bestseller? Porque si tú comparas las ventas del libro de Rosa Llobé en España y el libro de Estibil, no hay color. Estibil ha vendido millones. Rosa Llobé no. Claro, Y te digo, el más popular del sueño. Porque te claro. digo el mío ya ni te cuento. Pero te digo el más popular del sueño, ¿sabes? Que es el de Rosa Llobé que rompió o Carlos González. Carlos González no llegó a hablar específicamente del sueño, pero habló con el de Sabe mucho. También Del hablaba del apego, sueño, del apego y tal. Bueno, no han llegado a vender lo que vende un Estibil, por ejemplo. ya. Yo estuve haciendo un estudio de los libros publicados para un trabajo de máster y realmente sigue siendo dominante la literatura pro-Estibil, digamos, ¿no?
Entonces, el padre que va allí, que no tiene ni idea de nada, va a la librería y lo que más encuentra es eso. Y el libro que le van a poner más a la vista, porque la editorial paga más, y además el que ha visto que fulanito y manera es el libro de Estivil, por ejemplo. Esto Sí, ya es una sí, cuestión de marketing, pero el marketing lleva a estas... Entonces, si tú haces un estudio científico y comparas un grupo control que lo dejas libre, ¿qué es lo más probable que haya hecho este grupo control? claro. O sea, estás comparando dos grupos que han hecho lo mismo prácticamente. Probablemente. Y uno de ellos con supervisión médica, pero el otro sin supervisión médica. Entonces, casi es más probable que tuviera efectos negativos el grupo control. El propio Stivil dice a veces, está científica, es que cuando salió este estudio, se lo oí en un estudio de televisión, es que una revista muy importante que es Pediatrics ha publicado un estudio que demuestra, bueno, pues estoy hablando de este estudio, que no demuestra nada. Ya. Los estudios tienen limitaciones, todos. Lo importante es que se digan claramente las condiciones en las que se ha trabajado, cómo han sido los métodos, cómo hace este estudio. Te lo dice claramente. Luego será debatible si las conclusiones a las que llegan son pertinentes o no, que es lo que pasa en estos estudios. No pasa nada. Después de este estudio salieron otros profesionales publicando editoriales diciendo no me parece pertinente que lleguen a la conclusión de que el método no hace porque veo estas limitaciones. ¿Vale? Es el debate científico. Ujú. Está perfecto. El problema es cuando esto se pasa a la literatura divulgativa, cuando esto llega a la sociedad. Ujú. Entonces llega deformado. Claro. O sea, lo que yo veo, no me parece fatal que Pediatrics publique el estudio de Hitchcock, me parece bien, no me parece un buen estudio, pero bueno, es un trabajo de investigación, tiene sus fortalezas, tiene sus limitaciones, ¿vale? Y luego el mundo científico ya lo debatirá, Ujú. ¿vale? Lo que me parece inadmisible es que un señor doctor coja este estudio y en un programa de televisión lo utilice para decir qué. Eso es lo que a mí me parece incluso penalizable. No solo eso, sino que haga un libro y lo divulgue. O Bueno, sea, eso ya, sí, no, eso ya. El método Ferrer nunca debería haber existido. hay grupos que se dedican a investigar las consecuencias de estos métodos, ¿no? Comentabas en alguna charla que te he escuchado que hay un grupo en Bilbao que está Sí, investigando los efectos a largo plazo de estos métodos. ¿Se sabe sí. algo? ¿Hay alguna novedad? Pues mira, no tengo ninguna novedad de ellos. Creo que todavía están cogiendo muestras porque he recibido hace poco otro email pidiendo gente que tal. No debe tener mucha gente. Ya, claro. Necesitan más muestra, Ya. supongo, para Lo cual no es malo, ¿no? Porque quiere decir que igual no mucha gente, o que la gente no admite que aplica esos métodos. que la gente no admite, que no está llegando a lo mejor al público que lo está aplicando, porque a veces Ya. cuando te mueves en las redes sociales, yo misma hice un pequeño estudio que luego ha dado paso a un estudio más grande con la UNED, que ahora tenemos los datos y los vamos a analizar, que quería medir la influencia de la cercanía durante el sueño a la madre y la duración de la lactancia materna. Y hice un pequeño estudio pues con mis contactos de Facebook, pero al final me respondieron 1.700 personas. Entonces, mandé un cuestionario en el que preguntaba de tal edad a tal edad, o sea, de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de hasta los 2 años. Su hijo ha dormido en la misma cama, en una cuna colecho, en una cuna separada por una barrera, como mínimo, o en otra habitación. Y luego, cuánto había durado la lactancia exclusiva y cuánto había durado la lactancia total. Y a mí los resultados para mí fueron espectaculares. Se veía una relación brutal en cómo había influido. Pero mi muestra era extremadamente sesgada, porque tenía unos índices de lactancia a los 2 años absolutamente, ¿no? Y muchísimo colecho también. O sea, en mi muestra no era una muestra extrapolable a la sociedad. Claro, Por eso porque le era puse, de tu red de contactos. claro, y cuando nos movemos en este mundo, en Facebook sobre todo, te haces amiguito de los y entonces son los que te escuchan, los que reaccionan. Claro, Y si uno está exacto, haciendo el método Estivil, no le apetece interaccionar contigo, porque ya sabe cómo exacto, vas y no te exacto. contesta el formulario. O sea, hay un sesgo. Ujú. Entonces, por eso me puse en contacto con Ana Lisbona en la UNED, que ella es psicóloga, y entonces ella sí que organizó un formulario muchísimo más completo y lo mandó de diferentes maneras, no solo virtual, sino también a centros de salud, a escuelas, a no sé qué. Y ahora sí que había 5.000 y pico respuestas y esperamos que de una población más representativa. Ujú. Y esto ahora lo está analizando una estadística, porque esta es otra. O sea, yo soy bióloga y tengo conocimiento de estadística, he publicado artículos y tengo mi tesis, pero no es lo mismo que una persona especializada en bioestadística te coja los datos y les dé la vuelta, ¿no? Se empiece a jugar con ellos. Luego, este grupo de Bilbao, bueno, tiene un objetivo ambicioso
Y a mí me encanta que se estudie, que se trabaje con estos métodos porque hay que dar la cara, ¿no? Hay que estudiarlos más porque si no están vendiéndolos y no tienen ninguna garantía. Ujú, Y bueno, ya te digo, desde otra perspectiva. Es bueno que alguien que esté en contra lo coja y lo estudie, ujú. porque lo va a estudiar de otra manera que no el que está a favor. Y las dos Exacto, visiones se enfrentarán en el mundo, en los foros científicos, y es lo que tiene que ser. La ciencia va así. El exacto. problema es cuando va a la población y pretende obligarte a que duermas de una manera o a que comas de una manera. Eso es lo que a mí me parece más delicado Sí, en sí. la relación entre la ciencia y la población, la sociedad, ¿no? Sí, sí, te hacen creer que hay consenso científico en un tema en el que hay mucho debate. Exacto, exacto. O sea, el debate no se ve, pero según la corriente del científico que te está hablando, ahí parece palabra de Dios. Y el problema es eso, que hemos pasado de la palabra de Dios a la palabra del científico. Y no, no. Siempre habrá un artículo que diga lo contrario del artículo que te está defendiendo un señor. Siempre, siempre. Ujú. Entonces, bueno, la sociedad tiene que culturizarse mucho en este aspecto. Es bueno Sí, que se sepa, pero también crea un poco de inquietud, ¿no? Dices, uy, entonces ya no te puedes fiar de nada, ¿no? bueno, es lo que hay. Por eso tenemos que estar bien formados y bien informados. Es lo que Exacto. yo intento transmitir eso a mis hijos que son nativos de esta sociedad de la información, ¿no? En la web ahora tienes de todo, de todo, de todo. Y a veces encontrar una información rigurosa, realmente fidedigna, de una fuente fiable, es encontrar una aguja en un pajar. Totalmente. Entonces, educar a nuestros hijos para que sepan navegar en su vida, en este mar de tanta información, es el gran reto, creo yo, ¿no? Ujú. Que sepan discernir, que se creen, que no se creen. Claro. La parte buena es que hay información buena y la parte mala es que puede estar escondida entre eso, entre mucha paja, ¿no? Es Sí, complicado escarbar y al final encontrarla. sí. Sí, hablando del tema de estos métodos conductistas, yo creo que comentas un experimento en el libro que lo cambió un poco todo, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y es el de que porque el niño esté en su habitación y no esté llorando, no quiere decir que no esté pasándolo mal o esté Mm, estresado. Eso para mí me hizo un clic. Igual muchos padres dicen, no, mi hijo ya está adaptado, lo dejo en su cuarto y ya ni llora. mm. ¿Eso es sinónimo de que el niño está tranquilo y está bien? A ver, habrá de todo y depende de la edad del niño. El experimento fue con bebés, ahora no recuerdo, pero eran bebés de, no sé, no creo que más de 3 meses o así. Fue Middlemiss el grupo de investigación, ella es la primera autora, había 4 o 5 autores más. Hicieron este experimento que se ha hablado mucho dentro de los grupos anti-métodos conductistas, porque es, da una información muy puntual, pero muy importante. En este caso se cogieron X bebés con sus madres y en el contexto del laboratorio a unos se les aplicaba un método para que durmieran solos y a otros no. Lo que se veía es que los bebés lloraban cuando la madre los dejaba solos, por supuesto. Y los bebés que se les aplicaba el método veían que al tercer día ya no dejaban de llorar, ya se quedaban callados en sus cunas. Pero cuando se miraban los niveles de cortisol era exactamente igual que el primer día, cuando estaban llorando. En cambio, los niveles de cortisol de la madre sí que disminuían. O sea, la madre, entonces ellos decían, se ha producido una desincronización. Madre e hijo están diseñados para estar sincronizados. Cuando tú ves a tu hijo llorar, tú te sientes mal. Y eso es importante, porque es cuando pondrás los medios para que tu hijo deje de llorar. Ujú. Pero si el bebé no te demuestra que se siente mal, tú te relajas. Pero no ves que el bebé, o sea, no sabes que el bebé se está sintiendo mal. Y esta falta de información puede costar la vida a tu hijo en un contexto Sí, natural, digamos, ¿no? ujú. Entonces, es importante que madre e hijos estén sincronizados. Entonces, por eso se llama, este estudio sirve para o sea, señalar esta cosa que es muy puntual, pero que es muy importante. Que madre e hijo se desincronizan y que el bebé esté callado sin llorar no significa que no esté estresado. Significa que ha aprendido que el llanto no le sirve para nada, por lo tanto tiene que ahorrar. Y entonces no llora. Claro, lo que se llama indefensión aprendida, ¿no? Que Sí, es sí, sí. ya, bueno, como que me resigno, ¿no? A esto es Sí, lo que sí. hay, me resigno, pero lo estoy pasando mal. Piensa que en un bebé en la selva, si llora, llora, llora y no viene su madre, lo siguiente que va a venir es un tigre de dientes de sable. Entonces se tiene que callar. En algún momento sabe que mejor me callo, ya ni lloro.
porque Claro, mamá no va a venir, pero el que puede venir me puede comer. claro. Esto en el nivel primitivo, claro, el bebé no tiene la parte racional del cerebro desarrollada, esto también lo sabemos, sus comportamientos son tan instintivos, tan básicos, que, bueno, pero es importante que este experimento vaya puesto a la luz, no solo que el bebé sigue estresado sin llorar, sino que la madre se ha desconectado de su hijo. Que yo creo, Irene García Pelulero, que está por ahí en Facebook, no sé si la conoces, también una bloguera que escribió mucho en sus tiempos, ahora está escribiendo menos, pero era genial en esto. Escribió precisamente un artículo diciendo que el método Stevie no es para adiestrar a los niños, es para adiestrar a los padres. El método Stevie está diseñado para producir esta desconexión. Ya, para que seas inmune, digamos, a los llantos de tus hijos, Sí, ¿no? sí, para que te desconectes. Y Ostras. luego el bebé deja de llorar porque, ¿para qué? Sí, luego hablaremos de esa conexión más adelante, que es muy curiosa, ¿no? De las ondas cerebrales de madre e hijo, ahora después. Pero para terminar con este tema, además también te he escuchado decir que, claro, el cortisol es un inhibidor del desarrollo neuronal, y lo cual mucha gente dice, no, no es estrés tóxico, no es tan dramático, pero es que el propio cortisol que se esté generando ya puede provocar problemas. Bueno, lo que hace, o sea, es determinante, ¿no? Ya produce un ambiente que las neuronas van a desarrollarse dependiendo de este ambiente. Por lo tanto, el cerebro no se desarrolla igual en un ambiente rico en cortisol como en un ambiente pobre en cortisol. Entonces, si un niño tiene siempre un ambiente rico en cortisol, acaba siendo tóxico, Ujú, evidentemente. ujú, También es cierto que unos niveles mínimos de cortisol pueden propiciar una adaptación al medio. Para eso está el cortisol. Entonces, todo es una cuestión, lo que hablamos, el kit de la cuestión aquí es la respuesta tóxica a un factor de estrés. O sea, cuando estos niveles ya pasan una barrera y además no hay factores que ayuden a regularlos, a disminuir o a curar el efecto. ujú. Claro, y ante ese riesgo de no saber dónde está ese umbral en el cual puede ser ya peligroso, pues es mejor minimizar eso, intentar que no se Claro, produzca. exactamente. Y de hecho es nuestra tendencia natural, a que nuestros hijos sufran lo mínimo posible. Y Ujú, cuando lloras, tu tendencia natural es ir allí e intentar que tu hijo no llore. Y cuando no lo consigues, te desesperas porque sufres muchísimo porque tu hijo está llorando. Entonces, claro. estos comportamientos instintivos y naturales hay que respetarlos, Ujú. porque tienen un porqué, Claro, claro. ¿no? El tema es que sí, que quizá hasta hace unos años los padres sufrían más por si su hijo no dormía bien, tenía algún trastorno del sueño, ¿no? Porque decían algunos científicos o, bueno, médicos que si el niño no aprendía a dormir bien desde pequeño, luego podía tener trastornos de sueño de más mayor, lo cual luego, como dices tú en el libro, se demostró que no era así, que los niños aprendían a dormir por sí solos sin ninguna técnica. Pero quizá ahora lo que ocurre más en la sociedad no es que hay unas exigencias culturales por los trabajos que tenemos pues eso, de jornadas de 8 horas, etcétera, permisos muy, muy, muy bajos de paternidad y maternidad que hacen que por necesidad queramos que nuestro hijo duerma 8 horas y nos moleste lo menos posible. Sí, claro, necesitamos dormir y eso es algo fundamental. Por O sea, eso yo perdón, creo me que refiero, más que un tema médico, ya es un tema, eso, cultural, cultural. sí, 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 cultural. Y de hecho se ha aprovechado esta corriente de la medicina pediátrica que ha vendido los métodos de esta necesidad cultural. Lo que pasa es que se ha olvidado de que hay otras soluciones respetuosas para los niños. Si los niños necesitan dormir con sus padres, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues se duerme con sus padres. Y entonces, en lugar de una cama de 2 metros matrimonial, pues una cama de 4 metros familiar. Y ya Y si está. por el motivo que sea María, unos padres quieren que sus hijos duerman en otra habitación, en sus cunas y tal, eh, ¿qué métodos, o sea, como padres, ¿no? Quieren que su hijo sufra lo menos posible, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor opción, según un poco lo que dicen los estudios? Bueno, la mejor opción siempre es respetar el estadio de desarrollo del niño. O sea, habrá niños que tú quieres meter a los 3 meses, pero no es posible. Y no es posible. De hecho, las sociedades de pediatría aconsejan el primer año de vida dormir con el bebé en la misma habitación por una cuestión de seguridad también, ¿vale? A partir de ahí, si ya lo quieres sacar, hay que llegar a compromisos y no va a ser de hoy a mañana, va a ser meses de trabajo. Por lo que te digo, con los niños que ya se puede hablar, que ya puedes razonar, que ya puedes, pues vas trabajando, habrá niños que al día siguiente se queden felices y habrá niños que hasta los 2 años no consigas nada. Y habrá niños que salgan y luego vuelvan a entrar.
Pero no podemos obviar la naturaleza real de nuestro hijo, no podemos obviar sus necesidades reales, que no son caprichos, son necesidades. Y bueno, nosotros somos los adultos. Ahí vamos a ser nosotros los que vamos a tener que lidiar con el estrés de tal vez no dormir lo suficiente. Ya, pero, ¿sabes? Hay momentos, si la situación está tan... ¿realmente es tan necesario que duerma en otra habitación? O sea, yo creo que hay que abrir un poco las miras, ¿no? A ver, la prioridad es dormir. Ni siquiera es la intimidad de la pareja, que no va a ser 20 años. O sea, ¿qué pareja no soporta un par de años, por ponernos muy negativos, de falta de intimidad en la cama conyugal? Tu hijo no va a volver a tener 6 meses, tu hijo no va a volver a tener 18 meses. Tu marido seguirá ahí más o menos igual dentro de un par de años. Pues lo recuperas. Pero bueno, puedes ¿Sabes? tener más hijos, ¿eh? Ahí también se va Bueno, acumulando, pero bueno. pero vamos a ver, como pareja sabemos que ahora somos familia, ¿no? Y eso conlleva unos cambios y unos... ¿Por qué siempre se tienen que sacrificar los niños? Porque son los más, los más vulnerables. Entonces, yo creo que hay un punto que tenemos que asumir que el sacrificio va a ser el nuestro. Y yo sacrificio entre comillas, porque son momentos que no van a volver nunca. Y yo agradezco tanto esas horas de colecho con mis hijos, que han salido de nuestra habitación hace 3 años, y el más pequeño tiene 9. Y tienen 12, 11 y 9. Y hace 3 años les montamos ya por fin su habitación. Hasta entonces hemos dormido todos juntos. Y de verdad que En no una nos cama muy grande, ¿no? Sí, teníamos 2 camas de matrimonio juntas. Y ya está. Y el resto de la casa, pues, estaba para otras cosas y para lo que fuera. Es que, vamos a ver, adaptamos nuestra vida de familiar a las necesidades de todos. La prioridad era dormir. Y así dormíamos. Y punto. Luego todo lo demás ya sucederá. No nos arrepentimos ni un segundo de todas esas noches pasadas en el colegio familiar. Han sido muy importantes para nosotros como familia. Muy bien, muy bien. Pero entonces las familias que deciden, pues eso, a partir de cierta edad, voy a intentar que mi hijo duerma solo y voy a intentar enseñarle para que sea poco traumático, en el libro comentas algunos métodos que han demostrado ser efectivos, igual o incluso más que estos métodos de dejar llorar y que se podrían aplicar, ¿no? Para padres que lo necesitaran, sin tener que recurrir a algo que es mucho más dramático. Yo más que de métodos, yo hablaría de ideas. Hay un libro muy práctico y que es muy bueno, que el de Rafi López y colaboradoras, que es Dormir sin llorar, de la página web de Dormir sin llorar, porque es un libro muy práctico. Ahí tienen muchas ideas de cómo ir manejando estos conflictos entre la necesidad del sueño del niño y de los padres de una manera respetuosa. Perfecto. Entonces, claro, es un libro que sale de las experiencias de un foro durante 15 años, me parece ya. Las ideas de los padres, las propias estrategias de los padres. ¿Qué es lo que vale aquí? Tú sabes que está llorando, bueno, pero a lo mejor está llorando un poquito, pero va a quedar dormido, ya tiene 3 años. ¿Sabes? Tipo, eso es que dejar llorar. Bueno, tú sabes, no es lo mismo un bebé de 6 meses, Claro. pero tú sabes, o sea, si tú estás sincronizado con tu hijo, si nadie te ha tocado esta sincronización, tú sabes, los que más conocemos a nuestros hijos somos nosotros. Y hay un ámbito que yo creo que no hay autoridad que nos pueda decir realmente nada, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de métodos, porque los métodos como que ciegan un poco esta sabiduría nuestra innata. No, estoy aplicando por eso de la importancia de los 2 minutos, los 5 minutos, porque te silencian. Claro. Te silencian esa sensación de, ay, pero me siento mal. Si tú te sientes mal, entra y abrázalo y lo coges y te lo llevas a tu cama. Está bien. Si tú no te sientes mal, es porque lo conoces y conoces ese llanto un momento dado. Yo alguna vez a mi hijo pequeño le he dejado lloriquear, ¿no? Y le he dejado lloriquear porque yo ya sé, yo ya lo conozco. Lo que tienes en mente es a ver si lo cojo y luego se malacostumbra y ya A tal. ver, mal acostumbrar no. Los niños no están mal acostumbrados a estar con sus padres. Te aseguro que a los 18 años no querrá dormir contigo, olvídate. ¿No? Ni a los 12 tampoco. Yo cada noche me acuesto un poquito con cada niño, hasta ahora. Desde que está en su habitación, los dos entramos en la habitación, tenemos una media hora de lectura y el padre y yo nos acostamos un momentito en cada cama. Bueno, pues hace ya cosa de 6 meses que mi hijo mayor no quiere. Pues ya está. Ya, llegamos a otro momento. Ya tiene 12 añitos,
13 Y va la a que lo pasa cumplir. mal eres tú ahora, ¿no? Bueno, me da la cosita así, ¡ay, niño, que ya no quieres! Y ya es tan alto como yo. Me da pena, me da Claro. pena. Claro que me da pena. Y el día que se fueron a su habitación, yo estaba así en mi cama de matrimonio ya sola para mí, porque mi marido tenía otra para él, porque había 2 camas juntas. Tardamos unos meses en sacar una cama y hacer la habitación otra vez bonita, porque, bueno, a veces había alguna excursión de vuelta de alguno y tal, y yo creo que era un poco la morriña que nos daba también. Claro. El día que sacamos la cama y se quedó ya tal cual, fue un poco decir, bueno, una etapa ha finalizado y entonces haces un poquito de duelo. También disfrutas de las nuevas ventajas. Vida tiene estas etapas y yo creo que hay que saber disfrutarlas. Y desde luego no creerte ni que porque duerman contigo no van a aprender a dormir o los vas a mal acostumbrar. Eso es mentira. Todo lo que sea presencia de mamá y presencia de papá, no malacostumbra, por favor, malacostumbra darle una tableta de chocolate cada tarde. Sí, eso malacostumbra. Y malacostumbra comprarle cada vez que te pide un capricho, comprárselo. Sí, eso malacostumbra, porque le da... Pero darle tu presencia, con eso no vas a malacostumbrar a tu hijo nunca. Sí, ya sabemos Nunca. que los vínculos que se forman entre padres e hijos son necesarios para que luego tengan independencia. Al contrario de lo que se pensaba que, Exacto. Es que de hecho es lo que se ha demostrado. claro, Los niños con el apego seguro más sólido, los niños que colechan, los niños que tal, son los que luego son. Y eso, vamos, no hace falta que ni me lo demuestren porque yo lo veo en los grupos de lactancia de la Liga de la Leche aquí en Zurich, lo ves tan claramente como estos niños que reciben tanto cuerpo, tanto pecho, tanta presencia, casi todos colechan el primer, segundo año de vida, incluso más, toman teta hasta los 3 y 4 años. Son niños que luego, a los 6 años, te van aquí solos al cole, vuelven del cole. Es muy que no, independientes, sí. no. Sí, sí, no, no. Tienen una base muy sólida donde asentar su propia independencia. Yo creo que se hacen los cimientos de lo que donde ellos luego asientan su independencia y se sienten seguros, porque además saben que tú estás detrás. Ves cómo van haciendo esas incursiones, ¿no? Hacia la independencia, pero saben que en el momento, mamá, que vuelvo a necesitar, pues entonces tú estás ahí, te vuelves como, fueron a dormir a su habitación, pero de vez en cuando volvía uno a nuestra cama. Ahora el mayor me ha dicho, ya no quiero que te... No, ya no hace falta que os metáis conmigo, nada, meteros con los otros dos. Pero a lo mejor un día tiene un mal día y entramos un poquito con él y también lo agradecemos, ¿sabes? Claro, Saben que... Pero no, no, yo creo que es muy importante. La presencia de los padres nunca, nunca va a maleducar, nunca, todo lo contrario. perfecto, sí, muy buen mensaje. Ya casi para terminar, hablamos de dos conceptos que comentas ampliamente en el libro. Uno es el colecho y otro el breast sleeping. ¿Podrías comentarnos un poco a grandes rasgos qué son y por qué son unas buenas prácticas para que duerman mejor padres e hijos? A ver, el breast sleeping es el concepto que introdujo McKenna con un artículo publicado, pues creo que hace 2 o 3 años, recientemente, y Jetler, que es otro investigador que publica con él, y que quiere dar a entender de que la investigación del sueño infantil se realizaba considerando a la madre por un lado, al niño por el otro, al niño independiente. Pero McKenna ha puesto sobre la mesa la realidad de que eso no es así. El, el sueño saludable del bebé neonato, del bebé en los primeros meses de su vida, es el bebé que está mamando por la noche, está en íntimo contacto con el cuerpo de su madre. Ese es el sueño saludable, porque es el sueño de base, es el sueño natural. Y por eso introdujo el concepto de breast sleeping. Es el sueño del bebé mientras tiene acceso al pecho de su madre, mientras está en íntimo contacto con su madre. Es un sueño muy diferente al del bebé que está aislado, que es lo que denuncia Nils Bergman. Y Nils Bergman dice, es tan diferente la arquitectura del sueño de los dos que no, pues se puede considerar que el bebé durmiendo separado no está durmiendo. Esto McKenna no lo ha dicho. Solo dice, hay diferencias, porque Ujú. los ciclos entre madre y bebé se sincronizan, los despertares también, entonces no ha llegado a decir el bebé separado no está durmiendo. Pero Nils Bergman, en sus observaciones, llega a la conclusión de que no, esto no es un sueño en realidad. El bebé está congelado porque está... bueno, habrá que ver. En el mundo científico todo esto está en debate. El colecho, claro, se utilizan términos en inglés. Si es el co-sleeping en inglés, puede ser bed sharing, que es compartir cama, o room sharing, que es compartir solamente habitación. Y esto sería co-sleeping. Y Ujú. no es lo mismo, claro, porque puedes tener al bebé en una cama separada o en tu misma cama. Ujú.
En español se utiliza la palabra colecho, que sería más parecida a bed sharing, ¿no? Colecho, porque es dormir como en el mismo lecho y Ujú, debería ser bed sharing, pero muchas veces se utiliza, sobre todo en los artículos de divulgación y tal, también como dormir en la misma habitación. Las sociedades de pediatría recomiendan dormir con el bebé en la misma habitación durante todo el primer año de vida, pero por miedo a la muerte súbita del lactante, en los menores de 4 meses, recomiendan no compartir superficie, no meter el bebé a la cama. ¿Por qué? Bueno, por el peligro de la muerte súbita, porque las camas adultas en principio no están acondicionadas para la seguridad del bebé, el colchón, la ropa de cama, los adultos que duermen en esa cama. Se puede realizar, hay algunos investigadores que defienden la idea de que se puede realizar un colecho seguro, incluso desde el mismo nacimiento, ujú. pero es unas condiciones muy determinadas, de colchones duros, ropa de cama que no pueda cubrir al bebé, el bebé no se debe poder caer ni quedar atrapado en ningún hueco, y solo con la madre y la madre que amamanta. Porque la madre Vale. que amamanta de una manera instintiva tiene una postura respecto al bebé diferente, y la arquitectura del bebé amamantado, la arquitectura del suelo también es diferente. Y esto puede tener influencia en la seguridad frente al riesgo de muerte súbita. O sea que Entonces, si por ejemplo toma biberón es diferente lo que hay que tener en cuenta. hay que tenerlo en cuenta. O sea, luego al final la decisión es de la propia familia, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta, Helen Ball demostró que la madre que daba el biberón no ponía al bebé de la misma manera en la cama que la madre que daba teta, y que era una postura mucho más arriesgada. Para Ujú. empezar, lo ponía a la cabeza del bebé a la altura de su cabeza y en su almohada, cosa que para un bebé pequeño de menos de 3 meses no es No es lo... recomendable. La madre que amamanta lo pone a la altura del pecho y pone un brazo así, por encima, suele estar dormida así, y las piernas están dobladas de manera que se forma con una especie de área segura. Y, y esto ocurría de manera instintiva, sin ningún tipo de, ¿sabes? Nadie le había dicho a la madre que se pusiera así, pero sí, es verdad, es la manera más cómoda porque tienes que dar el pecho, cuando te despiertas, el bebé tal, enchufas el pecho, pues haces esa postura. Eso, María, es muy curioso porque yo sí que he leído que el tema de dar el pecho no es un tema instintivo, sino cultural. Y que como no tenemos referencias culturales, se está perdiendo un poco la capacidad de saber dar el pecho. Y en Hay cambio, lo mucho que comenta... aprendizaje, sí, incluso Ujú, entre los grandes simios hay mucho aprendizaje en el momento de dar el pecho, en cómo se da el pecho. De hecho, cuando a las gorilas o a las chimpancés de los zoos, cuando no hay otras congéneres que den el pecho y de repente una es mamá y ha sido la primera y nadie no puede ver a otras mamás, llevan a mujeres a dar el pecho delante de la chimpancé. qué Sí, bueno. sí, porque hay una parte cultural importante, pero también hay una parte instintiva. Eso no lo Claro, me podemos llama la atención olvidar. lo que comentabas, que la parte distintiva de la posición, que digo, ostras, Sí, es... Ujú, bueno, Helen Ball no dio, en su estudio, no dio ninguna indicación a las madres. ujú, Las puso a dormir y solo observó cómo se ponían. Y se dio cuenta que las mamás que amamantan se ponían de manera diferente a las mamás que daban biberón. Y pensó que esto puede tener repercusiones a la hora de considerar la seguridad del colecho, sobre todo estos primeros 4 meses de vida, que son los más críticos para el riesgo de muerte súbita del lactante. ujú. Vale, para terminar, una pregunta que también te he escuchado comentar en alguna ocasión, acerca de un método que se utiliza comúnmente para que los niños duerman así mejor, que es el ruido blanco, Ah, ujú. ¿vale? ¿Qué opinas tú de esta práctica o qué has escuchado al respecto? Pues mira, yo siguiendo las indicaciones de Niels Berman, él explicaba que el ruido blanco puede producir precisamente la congelación, no el sueño, ¿no? Este estado de congelación. Eh, y es muy interesante porque en este estado podría ser más probable la muerte súbita en los bebés vulnerables. Este es un tema que ahora no me da tiempo a desarrollar, pero que es muy interesante. Y la perspectiva de Niels Berman vale la pena tenerla en cuenta. El ruido blanco lo que haría es asustar al bebé. Entonces el bebé se calla porque siente que mamá está más lejos que el peligro. Porque el ruido blanco sería parecido a lo que sería el gruñido de un animal. Y como hemos dicho, el bebé trabaja en las zonas más básicas, más instintivas. Y todo lo que sea un ruido así que pueda parecer el gruñido de algo que pueda atacar, pues al bebé lo deja callado, porque si no, se me descubre y mamá no está cerca, estoy muerto, yo no me puedo defender. Ujú. Eh, ¿Es siempre así? ¿Y es así siempre con todos los ruidos blancos? No lo sé. No Ya, lo sé, porque no es lo mismo que mamá tenga al bebé colgado de su cuerpo
que el bebé es de ¿no? Así, y la mamá enciende la campana de la cocina y el bebé, ¡pum! Pero el bebé está en contacto con mamá. También puede ser que sea la misma respuesta, porque igual que cuando andas o te mueves, el bebé que tienes sobre tu cuerpo se relaja y a la que te sientas ya empieza todo despierto. Podría ser una respuesta adaptativa a la madre que está huyendo con el bebé encima, que pueda concentrarse en la huida y no en el bebé lloroso, ¿no? Entonces, por eso cuando hay mucho movimiento, cuando hay tal, el bebé se queda quieto y tranquilo. Es como una desconexión. Está asustado, está sufriendo, está estresado. No sabemos. Claro, está tranquilo. A una madre que está huyendo de un león le interesa que el bebé esté quieto, callado, y porque está a una madre de hoy en día. El bebé suele estar contento cuando está sobre el cuerpo de su madre, pero a veces también, por mucho que los tengas, está nervioso, está lloroso, está no sé qué. Y es verdad que una amiga me decía, cuando estás ya le pongo la campana y ¡pum! Pero es un tema que habrá que investigar más a fondo. A lo mejor vale la pena mirar la arquitectura, o sea, hacer un electroencefalograma a los bebés con ruido blanco que están solos, que están en el cuerpo de su madre, y hacer comparaciones, mirar los niveles de cortisol. Todo esto no se ha hecho. Pues es un estudio interesante, la Es verdad, un esa estudio propuesta. interesante para ver qué pasa con el ruido blanco. Y luego hay diferentes ruidos, ¿no? Y Ujú. diferentes movimientos y diferentes, no sé, me parece, sí, un tema en el que profundizar. Pero yo una respuesta no te sabría dar. De nuevo voy a lo mismo. Tú eres la madre, tú eres el padre, tú sabes. Tú mira a tu hijo. No permitas que te desconecten de tu hijo. Tú sabes. ¿Eh? Ujú. Bueno, María, pues nada, creo que ha sido muy, muy interesante la charla. Hemos aprendido Muchas muchísimo gracias. contigo. Y nada, con esto damos por concluida la entrevista y que sepas que ha sido un placer tenerte aquí y debatir contigo tantos temas. Desearte mucho éxito pues, en tus proyectos y en tus investigaciones y nada, esperamos en el futuro poder otra vez hablar contigo de novedades y nuevos estudios que vayan surgiendo, ¿vale? Muy bien, Albert. Pues hasta pronto. Bueno, hasta pronto, un abrazo.